Hola, Dios te bendiga. Eh, bueno, a Jesús solamente lo podemos conocer por revelación, pero por revelación divina, o sea, por revelación del Padre de allá de lo alto. Y bueno, ¿a qué me baso? Lo voy a explicar a través de la palabra. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 27, dijo Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, vemos que en Mateo capítulo 16, después de que Jesús alimentó una multitud de 4,000 hombres, que dice sin contar mujeres ni niños, y después alimenta otra multitud que estuvo con ellos 3 días, predicando y predicando, y de 5,000, no contando otra vez ni mujeres ni niños. Después de todo eso, que pasa en el capítulo 16, le pregunta a Jesús. En Mateo capítulo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros dijeron Elías, otros dijeron Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, él les dice, la gente, toda esa multitud que él alimentó en 2 ocasiones, los 4,000, los 5,000, sin contar hombres y sin contar mujeres y niños, no sabían quién era Jesús. Entonces Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense en Mateo capítulo 16, versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló que él era el Hijo del Dios viviente? Jesús, pues. ¿Quién? El Padre dice, sino mi Padre que está en los cielos, dice, no te lo reveló carne y sangre. ¿Quién es carne y sangre? Ser humano. Nosotros somos carne y sangre. Está hablando del ser humano. Conocer a Jesús no viene viene por revelación divina, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, capítulo 1, versículo 9, vemos que Jesús se despide de sus discípulos y fue alzado al cielo. Se va. Y bueno, se va para estar a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces vemos cómo en Hechos, versículo 22, capítulo 22, versículos 6 al 10 y capítulo 26, versículos 12 al 16, eh, Pablo relata que no se le apareció Jesús, pero sí vino una luz, mucha luz, que dice que sobrepasaba resplandor del cielo, que lo rodeó y él escuchó la voz. Al principio no sabía, dice él, quién era, pero se dio cuenta que era Jesús. Y nunca dice que lo miró. Pero si vemos en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, dice que él ha visto a Jesús. Y también en Hechos 9, 27, dice que miró a Jesús. Pero ese capítulo 9 dice, entonces Bernabé tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Bueno, ahí dice que lo miró, pero realmente no lo miró. Simplemente escuchó su voz y vio toda esa luz y le vino por revelación. ¿Por qué, digo que le vino por revelación? Lo dice lo dice en Gálatas. Lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 16, pero voy a leer del 15 al 16. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Conocer a Jesús viene por revelación divina.
Y miren, este capítulo está interesante. En Hechos, capítulo 22, versículo 14. Cuando Pablo va a Damasco, le sucede eso y dice que caen unas escamas y él ya no podía ver de toda la luz que le rodeó. Entonces, el Señor le dijo, entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Entonces él va. Entonces el Señor escoge a un varón piadoso, Ananías, que vaya y ponga mano sobre él y esas escamas sean quitadas. Y lo que le dice Ananías está bien interesante. Y ahí dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Fíjense, tres cosas. Conocer su voluntad para que veas al justo. Fíjense esto. Para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Para que veas al justo. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando uno... yo creo que en este tiempo se está predicando, como dicen en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4, otro evangelio, otro espíritu y otro Jesús. Pero el verdadero Jesús, ¿qué pasa cuando se te revela tu vida? Bueno, te transforma te transforma, ¿verdad? Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Estas son las cartas de Juan. Jesús ya no estaba con ellos. Pero fíjense, eso es para todos nosotros, los nuevos creyentes. Dice, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Ok, quiero aclarar una cosa. Este versículo dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido y todo aquel que permanece en él no peca. Obviamente todos somos pecadores y todos seguimos pecando, pero lo que se refiere a este versículo quiere decir que cuando tú tienes ese encuentro con Cristo te transforma y tu naturaleza cambia. Ahora tu voluntad no es pecar. Seguimos pecando, seguimos cayendo, como lo vemos en toda la Biblia. Todos pecaron, todos cayeron, menos Jesucristo, dice la Biblia. Entonces, pero viene esa transformación que cuando ya lo miras y viene por revelación que tú lo has visto, te transforma y te transforma esa naturaleza y ahora pone el Espíritu dentro de ti, que es el que ya no te permite pecar. Seguimos cayendo, seguimos pecando, pero tu voluntad ya no es pecar. Tú haces algo malo o tú pecas, el Espíritu Santo te redarguye a que te arrepientas. Y tú mismo, tu naturaleza, no desea fallarle al Señor. Tú deseas santificarte, tú peleas contra el pecado porque deseas agradarlo, ¿verdad? Y lo vuelve a decir también en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 11. Este nomás tiene un capítulo esta carta. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Cuando una persona, cuando Dios se te revela, cuando Jesucristo, su Hijo, se te revela en tu vida y tú realmente lo llegas a mirar, o sea, a través de tu espíritu, viene por una revelación divina lo que acabo de decir, te transforma. Tu naturaleza ya no es pecar, tu naturaleza es agradarlo y su espíritu es el que te guía toda verdad. Bueno, que Dios te bendiga.